Hola, sé bienvenido una vez más a mi canal Selecciones Bíblicas, diseñado con el propósito de aportar herramientas en el conocimiento de Dios y su palabra. Te habla Yafeli Cabaña de Galindo, licenciada en Teología y maestra de la Palabra de Dios. Para quienes han seguido mis presentaciones anteriores, pueden recordar que estoy considerando la serie El arte de enseñar en una iglesia local. Del conjunto de temas que conforman esta serie, he examinado el maestro o la maestra cristiana y el estudiante o la estudiante de la Biblia. En esta ocasión analizaré aspectos relacionados con la buena enseñanza en el entorno del pueblo de Dios. El resto de los temas los desarrollaré en videos posteriores. Al reflexionar acerca del título, La buena enseñanza, se sugiere como mínimo 3 ideas. Su contenido debe ser bueno, las intenciones del que enseña deben ser buenas y la actitud o aceptación de quien la recibe, es decir, del estudiante, debe ser también buena. Todo esto permite resumir que la buena enseñanza debe ser bíblica, intencionada y produce cambios. Una iglesia local de sana doctrina tiene como manual de fe y conducta a la Biblia. El contenido de sus enseñanzas está basado en la palabra de Dios. Hago un paréntesis. La versión de la Biblia más utilizada y favorita del pueblo evangélico de habla castellana es la Reina Valera Revisión de 1960, gracias a la fidelidad de su traducción de los manuscritos de textos hebreos y griegos más antiguos de las Escrituras. Ahora, existen varias razones para ser dogmáticos en esto. La primera es que la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pedro, en su segunda epístola universal, en el capítulo 1, versículo del 19 al 21, señala la naturaleza de la palabra de Dios, como se puede leer. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por su parte, el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, esta misma verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí se puede destacar que su naturaleza es divina. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios se reveló, es decir, se dio a conocer de manera general a través de su creación y de manera particular por medio de su Hijo Jesucristo. En el proceso de darse a conocer, Dios llamó a personas, quienes después de conocerle, hablaron en su nombre por la inspiración del Espíritu Santo de diversos modos y en diferentes épocas, dejando registro de su obrar y su voluntad en la historia de la humanidad. Todo esto compilado en la Biblia. El apóstol Pedro se señaló como un ejemplo de estos hombres según el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Otra razón para afirmar que la buena enseñanza es bíblica es que su entendimiento amerita una mente iluminada por el Espíritu Santo. Por ser Dios quien inspiró las Sagradas Escrituras a través de su Espíritu, el texto enseña que ésta no puede ser interpretada por sus lectores mediante sabiduría humana, sino por la guía e iluminación del Espíritu Santo. Él es también su intérprete por excelencia. Esta verdad sugiere lo que escribió Pedro. Debemos estar atentos a ella, procurando la iluminación del Espíritu en vuestros corazones. El Señor Jesucristo mencionó varias funciones del Espíritu Santo en los que creen en Él. El Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26, señala: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16 afirma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estos textos resumen sus funciones, es decir, consolar, dar testimonio de Cristo,
guiar a toda verdad y hacer saber las cosas que habrán de venir. Obviamente todo en el marco de las Escrituras, en lo que está escrito en la Biblia. La última razón que consideré para afirmar que la buena enseñanza es bíblica es que requiere ser interpretada rectamente. Pablo refirió la importancia de esta verdad al advertirle a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, como se puede leer: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entre otras cosas, le exhorta a trazar rectamente, a enseñar bien la palabra de verdad, es decir, a entender el sentido y propósito de los escritos divinos para aplicarlo en el tiempo presente y evitar así contender sobre palabras o vanas y profanas palabrerías. Algunos expertos en el estudio y comprensión de la Biblia han sintetizado varios principios que ayudan a su mejor entendimiento. Les resumo los siguientes. El principio de la iluminación. Pida dirección y guía del Espíritu Santo. Sea lleno de su presencia. Principio de la fe. Acepte por la fe que la orden, promesa, advertencia o historia a estudiar tiene una enseñanza real en el tiempo presente y para usted. Principio cristológico. Entienda que Jesucristo es el Verbo hecho carne, es decir, la palabra encarnada de Dios. Procure verle en el texto. Principio contextual. Analice quién escribió el texto, cuál fue su propósito original, la ocasión, la fecha, para que discierna la intención de Dios en el presente. El principio sintáctico. Examine el orden, la relación de las palabras, así como las funciones que cumplen. Todo tiene un propósito y una intención. Y finalmente el principio histórico. Un estudio del escenario que generó el escrito bíblico ayudará a entender la intervención de Dios en esas ocasiones. Otro aspecto relacionado con la buena enseñanza es que ésta debe ser intencionada. Al hablar de la intención de la buena enseñanza, sugiero a quien traza su contenido, es decir, un maestro o una maestra cristiana, que interpreta el propósito de Dios para su creación y sus hijos, registrado en la Biblia, y así lo transmite a sus alumnos. De seguro existen muchas metas divinas, sin embargo, mencionaré 3 que pudieran resumir otras tantas. En primer lugar, la buena enseñanza es intencionada al presentar a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo, de tal manera que cada estudiante se convierta en uno de sus discípulos. El Evangelio según Mateo registró en el capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión. Pero id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden dada por Cristo a sus apóstoles tiene la idea de que mientras fueran por el mundo, debían hacer discípulos de él. Esta gran comisión incluía, además del bautismo por inmersión, el enseñarles a obedecer sus mandamientos, con la seguridad de su presencia constante hasta el fin del mundo. Sobradas razones hay para obedecer en todo a Jesucristo. Basta resaltar que Él es el Cordero de Dios, su Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que vendrá por segunda vez a juzgar a las personas según sus obras para establecer su reino. Además, la buena enseñanza es intencionada al perfeccionar a los santos. Este es uno de los propósitos de Cristo. Primero, el otorgar dones espirituales a sus discípulos, como lo escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto implica dar herramientas espirituales que permitan a los discípulos de Cristo crecer en la gracia y el conocimiento de Él, alcanzar la madurez espiritual como estilo de vida, servir en la obra de Dios, edificarse mutuamente como cuerpo de Cristo y procurar la unidad de la fe.
Además de otorgar sus dones, está el de dejarnos su palabra inspirada. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribió: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Es decir, que al experimentar la utilidad de su palabra, al enseñar, exhortar, corregir e instruir a sus discípulos, estarían desarrollando la nueva creación en Cristo para las buenas obras que Él preparó de antemano. Finalmente, la buena enseñanza es intencionada al dar herramientas para defender la fe. En el proceso de presentar a Jesucristo, de hacer discípulos de Él, sus testigos fieles encontrarán varios tipos de personas representadas en la parábola del sembrador. Algunas de ellas serán opositores que procurarán impedir que otros abandonen sus pecados y se conviertan a Cristo, mintiendo con astucia, y pueda que hasta intenten hacer dudar a los proclamadores de las buenas nuevas. El apóstol Pablo dio esta advertencia en Efesios capítulo 4, versículo 14. «Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error». El apóstol Pedro lo refirió en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Esto implica una preparación constante en oración, entronando a Dios en el corazón como embajador suyo en la tierra, acerca de las doctrinas bíblicas bien razonadas y argumentadas conforme a la palabra de Dios, en la presentación con un carácter manso y respetuoso al responder a quien demande razón de su fe en Dios, y en gratitud de su propia experiencia sobre cómo nació la esperanza en él o ella, es decir, su testimonio de conversión. Todo esto con perseverancia hasta llegar a entrar en el reino de Dios. Finalmente, la buena enseñanza produce cambios en aquel que escucha esta buena enseñanza, quien la atesora, experimenta la transformación de su vida a la semejanza de Cristo. Estos cambios ocurren por la obra del Espíritu Santo. Primero, Él convence de sus pecados al que aún no ha nacido de nuevo, al redarguirlo o exhortarlo, al ser confrontado por medio de la palabra de Dios. Cuando confiesa a Jesucristo como el único Salvador, el Espíritu le guía a la verdad, encontrando en la Biblia el nuevo estilo de vida que debe aprender como un nuevo hijo de Dios. Aquí se evidencia la importancia del buen uso de la palabra para que se puedan dar estos cambios. Se producen desde su estado natural, ocurren primero en el alma. El Salmo 19, versos desde el 7 al 9 se lee: «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos». El texto refleja varios cambios. Convierte el alma, hace sabio al ingenuo, inocente e inexperto, da alegría y paz interior y alumbra los ojos. La segunda área de cambio se da en la mente. El apóstol Pablo mencionó la importancia de renovar constantemente el entendimiento, como se lee en Romanos 12:2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta». Para evitar la aceptación pasiva, conformista y casi inevitable de las ilusiones y entretenimientos que ofrece el mundo sin Cristo, enemigo de Dios. Es aprender a Cristo, como lo refirió Pablo en el capítulo 4, versículos 20 y 21 de Efesios, conforme a la verdad que está en él. Finalmente, la invitación bíblica a cambiar la conducta se refleja en el hacer la voluntad de Dios. Cuando se renueva la mente, se puede, con la guía del Espíritu Santo, comprobar, es decir, tener la certeza de cuál es su voluntad,
aun en aquellas condiciones que no parecen tan específicas como las refirió el apóstol Pablo en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 20, exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Donde cada discípulo de Cristo debería obedecer a los propósitos de Dios. Estos, al ser humildes y someterse a Él, podrían experimentar que efectivamente su voluntad es santa, agradable y perfecta. Para resumir, en esta presentación consideré aspectos relacionados con la buena enseñanza, donde resalté que ésta debe ser buena, es decir, conforme a la palabra de Dios. Además que debe perseguir metas que correspondan con los propósitos del reino de Dios y finalmente deben producir cambios en los estudiantes. Todo este proceso de enseñanza-aprendizaje se logrará solo bajo la presencia y guía del Espíritu Santo. En la próxima entrega consideraré algunas nociones de las metas de enseñanzas de temas bíblicos. Cada semana estaré subiendo un video. Suscríbete, dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. Es mi oración que Dios bendiga tu vida, familia y ministerio con sabiduría, gracia y paz. Hasta pronto.